Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezona Artea, religioso franciscano capuchino, sacerdote católico. Y pues hoy quiero iniciar una serie de audios o programas con la encíclica del Papa Francisco titulada Todos hermanos o Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Es una carta encíclica que va dirigida pues prácticamente a todo el mundo, porque normalmente el Papa en estas encíclicas escribe los destinatarios, pero en este caso no pone destinatarios concretamente. Entonces, al decir fratelli tutti, todos hermanos, y tratar el tema de la fraternidad y la amistad social, se supone que va dirigida a todos los hermanos u hombres de buena voluntad, de lo cual nos hablará algo en la introducción. Voy a procurar alternar esta lectura con otro tema u otros temas, seguramente de encuentros con Jesús, para que no se haga pues pesada la lectura de la encíclica, aunque no la voy a leer toda. Voy a seleccionar aquellos capítulos y temas que sean más, creo, en mi opinión, más asequibles y más relevantes a todos nosotros. Comenzamos con la parte primera o introductoria antes del capítulo primero, que tiene 8 números, y dice lo siguiente. Fratelli Tutti, escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. Proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. Importante esta connotación o este subrayado. San Francisco quería proponernos, o nos propuso en su regla, una forma de vida con sabor a evangelio. Más todavía que con sabor a evangelio, quizá podríamos decir, porque él nos dice que la forma de vida de los hermanos menores es guardar el Santo Evangelio. Bueno, de esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Sirva aclarar que estos consejos de los cuales habla el Papa en los escritos de San Francisco llevan el nombre de admoniciones. Admonición viene de la palabra latina admoneo, que significa aconsejar, exhortar. Son 28 las admoniciones que se
cuentan en los escritos de San Francisco. Bueno, pues lo que acaba de citar el Papa está tomado de la admonición sexta o consejo sexto. Feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Con estas pocas sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Creo que es muy importante este párrafo porque lo va a ir desarrollando y explicando el Papa a lo largo de la encíclica. Lo repito, que lo que San Francisco quiere decir a través de esas palabras es lo que el Papa trata de explicar en su encíclica. Una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona. Fíjense primero, reconocer, valorar y amar a cada persona. Reconocer, que es como aceptar. Aceptar, yo te acepto a ti como persona con todos los derechos anejos a una persona humana. Y después de aceptarte, ahora voy a tratar de valorar, de descubrir los valores que tienes más allá, si es posible, de los valores básicos de cada uno. Y claro está, partimos de que toda persona humana es sujeto de derechos, está creado a imagen y semejanza de Dios, tiene un alma, cosas fundamentales a todos, pero más allá de eso que es básico y fundamental para todos, yo también voy a tratar de descubrir los valores que tú tienes para que personales, individuales, para que en la convivencia pueda yo apreciar el privilegio de vivir, de convivir contigo. Y de ahí damos un paso más, amar a cada persona por lo que es cada persona, por su dignidad fundamental. Entonces, el reconocer, el valorar me lleva a amar. ¿Qué significa este amar? Es tratar a la persona con benevolencia, tener sentimientos de benevolencia hacia toda persona, es decir, sentimientos de querer el bien, de querer la felicidad, de querer todo lo que redunde en bien de esa persona concreta. Más allá de la cercanía física, estemos cerca o no estemos cerca. Si partimos de que toda persona, por el hecho de serlo, tiene unos valores infranqueables que le son dados por Dios al crearlo como tal o al crearla como tal, y eso me lleva a apreciar, que es una forma de amar, ¿no? Y según la cercanía
que tenga con ella, según la oportunidad de tratarla más o menos, quizás se va a desarrollar entre nosotros un afecto. Entonces ya ese amor será un amor sensible. Y también más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Es decir, que estos elementos son secundarios. Nuestra relación con las personas no depende ni de su apariencia física, ni de su cercanía física, ni dónde ha nacido, ni dónde vive, a qué raza pertenece, qué cultura tiene. Todo eso son circunstancias que no deben interferir a la hora de reconocer a las personas como tales, valorarlas, apreciarlas, quererlas como criaturas de Dios, porque Dios ama a todas y cada una. Entonces, si mi relación con Dios es una relación de amor, no puedo menos de amar lo que Dios ama. Bueno, este es el número 1. El número 2. Sigue el Papa diciendo, este santo del amor fraterno, que es San Francisco de Asís, de la sencillez y de la alegría que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si. Recuerdan que el Papa escribió hace unos años, escribió otra encíclica, hará, déjenme ver, 4, 5, 6, unos 6, 7 años, hace que al principio ya casi de su pontificado, escribió esta encíclica Laudato Si. Bueno, este santo dice, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica de la fraternidad o esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Fraternidad social, amistad social. Son dos conceptos que están íntimamente relacionados. Fraternidad y amistad. Ser hermano nos lleva a ser amigos. Porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne, es decir, a los seres humanos. Y sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Y esos enfermos, particularmente, ¿saben? Se llamaban leprosos. Tanto en el tiempo de Jesús como en el tiempo de Francisco, como hasta nuestros días. Hemos visto que los leprosos han sido enfermos aislados, temidos. En el tiempo de Francisco existían unos sanatorios llamados lazaretos, donde se recluía a los leprosos. Y normalmente los jóvenes que querían seguir el ideal de Francisco eran enviados primeramente a servir a los leprosos, porque, como San Francisco lo dice en su testamento, fue para él la experiencia que transformó su vida. El día que él descubrió que ese enfermo temido era su hermano, dice, lo que antes le era amargo se le convirtió en dulce. Bueno, pues
ya nos ha compartido el Papa básicamente el argumento principal de esta carta. Descubrir las razones para poder entablar relaciones de fraternidad y de amistad con todos los seres humanos, inspirándonos ahora en San Francisco de Asís. El número 3 lleva un subtítulo Sin fronteras que abarca pues ya el resto de esta introducción. Vamos a comenzar con el número 3, pues. Hay un episodio de su vida, de la vida de San Francisco de nuevo, que nos muestra su corazón sin confines, capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. ¿Cuál es ese episodio? Es su visita al sultán Malik el-Kamil en Egipto, que significó para él un gran esfuerzo debido a su pobreza, a los pocos recursos que tenía, a la distancia y a las diferencias de idioma, cultura y religión. Este viaje, en aquel momento histórico marcado por las cruzadas, mostraba aún más la grandeza del amor tan amplio que quería vivir, deseoso de abrazar a todos. La fidelidad a su Señor era proporcional a su amor a los hermanos y a las hermanas. Fíjense, repito esta frase. La fidelidad a su Señor, al Señor Jesús, obviamente, de parte de Francisco, era proporcional a su amor a los hermanos y hermanas, es decir, a su amor al prójimo. Sin desconocer las dificultades y peligros, San Francisco fue al encuentro del sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos, a saber, que sin negar su identidad, cuando fueran entre sarracenos y otros infieles, no promovieran disputas ni controversias, sino que estuvieran sometidos a toda humana criatura por Dios. Y esto no lo dice en sus consejos, sino que lo dice en su regla, la regla primera que escribió para los hermanos, dedicando un capítulo de esta a dar unas pequeñas normas, unas breves normas a aquellos hermanos que por inspiración divina quieran ir a vivir entre, así lo dice él, sarracenos y otros infieles, es decir, quisieran vivir entre pueblos no cristianos. En aquel contexto era una petición extraordinaria. Nos impresiona que 800 años atrás Francisco invitara a evitar toda forma de agresión o contienda y también a vivir un humilde y fraterno sometimiento, fíjense en esta palabra. Estén sometidos a toda humana criatura por Dios, dice. Bueno, pues incluso ante quienes no compartían su fe. Es admirable, impresionante. Tenemos una herencia de ecumenismo, decimos hoy, de sentido de unidad, de sentido de comunión
con todos los seres humanos en este santo, que es muy admirado, pero me atrevería a decir poco imitado en este espíritu suyo. No solamente dice de vivir tranquilamente con todos en paz, sino dice estar sometidos. Un término un poco misterioso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir por este sometimiento? Porque nosotros lo entendemos estar sujeto. Y San Francisco así lo entendía también, estar sujeto a otras personas, disponible para servirlas. Y es que Francisco lo tenía muy claro, que él, como hermano menor que quería ser en el mundo y en la iglesia, le tocaba estar sujeto a las órdenes y disposiciones de los demás. Son cosas admirables, como hay tantas en los santos que la Iglesia nos propone como modelos de seguimiento a Jesús. El siguiente número, el número 4, dice lo siguiente. Él, San Francisco, no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. Es decir, él no quiere ir a vivir y convivir entre otros creyentes no cristianos para discutir, rebatir sus creencias, sino para comunicarles, compartirles el amor fraterno de Dios, el amor como hermanos, recibido de Dios. Ese amor que recibimos de Dios, compartirlo en espíritu de fraternidad. Había entendido que Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. De ese modo, fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna, porque solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. Estas son palabras que el Papa toma de un estudioso del franciscanismo llamado Eloy Leclerc, en un librito titulado Exilio y Ternura. Bueno, pues dice como Francisco se convierte en un padre fecundo que despertó el sueño, trató de despertar a la humanidad, a la Iglesia, ese ideal de una sociedad fraterna, una sociedad de hermanos, porque solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. En aquel mundo plagado de torreones de vigilancia y de murallas protectoras, como era el tiempo feudal en que vivió Francisco, las ciudades vivían guerras sangrientas entre familias poderosas, al mismo tiempo que crecían las zonas miserables de las periferias excluidas. Allí Francisco acogió la verdadera paz en su interior, se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás, se hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. Recordemos que Francisco sufrió
vivió, experimentó todo esto en carne propia. Él también, siendo joven, se alistó en el ejército de Asís en la lucha contra Perusa, que quería que los nobles de Asís volvieran a tener el poder sobre la ciudad. Y entonces en esa lucha Francisco cayó prisionero y estuvo un tiempo, entre 1 año o 2, prisionero en la ciudad de Perusa. Entonces Francisco escribe con conocimiento de causa y por eso dice el Papa que en ese ambiente feudal de contiendas de armas y sangrientas, acogió la verdadera paz en su interior. Se liberó del deseo de dominio sobre los demás. Se hizo uno de los últimos y buscó en armonía con todos una vida diferente. O buscó vivir en armonía con todos una vida diferente. Y el Papa concluye este número 4 diciendo: Él ha motivado estas páginas. Bueno, entonces el Papa quiere proyectar a través de estas páginas de su encíclica este espíritu de Francisco, de benevolencia, de paz, de liberación de todo dominio sobre los demás, de hacernos los últimos, los menores, buscando vivir en armonía con todos los seres humanos. Ojalá que la lectura, los breves comentarios que yo vaya haciéndoles sobre los temas que nos va a ofrecer el Papa nos sirvan para afianzar en nosotros este espíritu de benevolencia, este espíritu de fraternidad, este espíritu de comunión con todos los seres humanos, valorándolos primeramente, aceptándolos como son y amándolos en la medida en que nos sea posible, según las circunstancias que nos unen a ellos de una forma o de otra, porque el amor al prójimo es para todos, pero claro está, no amamos igual al que está cerca que al que está lejos. Fácilmente podemos imaginar que amamos mucho a todos cuando están lejos, no tanto cuando están cerca, porque vemos las dificultades que el trato con ellos nos acarrean. Pues que el Señor nos dé la gracia de una pureza de corazón para mirar esta realidad con los ojos de Francisco y ser como él también instrumentos de fraternidad. Paz y bien.